compañeros. Tal como les había manifestado, ayer sí visualizan la diapositiva, ¿verdad? ¿Y me escuchan bien? Sí. Bien, tal como veíamos la clase del día lunes, y espero hayamos comprendido el tema de la teoría en que se sustenta la política fiscal de Keynes, vamos a ver algunos aspectos relativos a la escuela austriaca, que de entrada les manifiesto que no tiene un tema específico sobre política fiscal a nivel macroeconómico. Si recordarán, el sustento keynesiano es sobre el principio de la demanda agregada, que determina tanto el comportamiento de precios como el tema de la ocupación de factores de producción. La escuela austríaca se enfatiza específicamente y a nivel micro por lo sucedido en los años 70 con el incremento de precios de los derivados del petróleo y de los derivados, al igual que estamos viviendo ahora, ¿sí? En que la estabilidad de precios deviene más de aspectos subjetivos. Y vamos a revisar un vídeo previo a él, si quisiera que tuviéramos claros los principios de la escuela para poder comprender el vídeo que vamos a escuchar, para que les vaya quedando a ustedes toda esta parte. En el caso de los principios de la escuela austríaca, citámonos en los antecedentes. Los aspectos más importantes que tenemos que tener claro son los siguientes. Hay un documento sobre principios de la economía. El autor de este libro lo sustenta en el pensamiento de la escuela de Salamanca del siglo XVI y XVII en España. De tal manera que la austríaca debería ser más el pensamiento de la escuela de Salamanca. ¿Qué sucedió con la escuela de Salamanca? Me imagino que en toda la teoría económica que han visto ustedes, no sé si ya se las habían mencionado, pero no se hizo público, el privado en esa escuela, y como consecuencia el autor del libro Principios de la Economía conoce todos esos documentos y plasma en ese documento los aspectos importantes del pensamiento de la escuela de Salamanca. Ellos incluso sí tienen algunos aspectos relativos a la hacienda de la corona, porque lógicamente estábamos en la época de las monarquías, de tal manera que en el tema tributario, y lógicamente ellos lo que evaluaron, a diferencia de Alemania, a diferencia de Francia, que siendo ellos la corona y teniendo otras latitudes, otros territorios bajo su potestad, el tema impositivo pues fue bastante difícil para ellos, si ustedes conocen la historia de la colonia Guatemala. En suma, es bien importante aclarar eso para luego conocer lo que nos dice el señor Huerta de Soto. Particularmente en la escuela escolástica, los principios básicos que sustentan a la escuela austríaca. Me recordarán que se sustenta en la teoría subjetiva del valor, es una economía subjetiva. Eso es bien fundamental que lo tengamos presente, es decir, va a depender de, si es subjetiva, va a depender de la voluntad o de la actitud que adopte
cada uno de los individuos, ¿ok? Por eso es la teoría individualista. 2, aquí hay algo sumamente importante y ustedes podrán generar su criterio si tiene validez o no tiene validez en la praxis lo que aquí plantea. Los precios determinan los costes y no los costos determinan los precios. Lo dejo como una inquietud para que ustedes puedan ver la subjetividad de la teoría de la escuela austríaca. Otro elemento, lógicamente, se sustenta en el comportamiento dinámico de la oferta y la demanda, ¿sí? E indican que siendo tan dinámico no es posible conocer datos de equilibrio. Desde acá empezamos a ver que la escuela austríaca deja de lado los aspectos de cuantificación económica o los modelos económicos que otras teorías utilizan, como lo vieron ustedes en sus macroeconomías, para poder explicar el equilibrio de los mercados, tanto del dinero como bienes y servicios y el mercado de factores, ¿ok? Entonces es fundamental que desde acá, al ellos no darle validez al equilibrio por lo dinámico del mercado, el cálculo y análisis matemático no les es importante a ellos. Siguiendo con los principios, otro que tenemos que tener claro, lógicamente, si hay un dinamismo en el mercado, nuevamente se mantiene el supuesto de la forma como se organiza ese mercado, ¿sí? Que también en un mercado competitivo, ese mercado también es sumamente dinámico. También el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal, siendo un tema o sustentado en la subjetividad, los escolásticos o la escuela austriaca se sustentan mucho en las preferencias del consumidor, las preferencias temporales, que lógicamente tienen que ver con las modas y que tomé uno de esos ejemplos cuando explicamos la teoría de la oferta. Otro elemento importante es el carácter distorsionador de la inflación sobre la economía real. Y es a donde ellos apuntan, por eso lo traje a colación, porque revisamos allá que lo que se busca es enfrentar el comportamiento del ciclo económico, ¿ya? Que se caracteriza precisamente por tema de inflación o de deflación y por el tema de la ocupación de factores. El impacto que se tiene cuando habla de economía real en tu capacidad de compra, ¿ok? Otro principio de la escuela austríaca es lo crítico de la banca ejercida con reserva fraccionaria, ¿ok? Lógicamente, al sustentar todo en los aspectos de la conducta de los individuos, ellos son proclives a lo nocivo que es la intervención de la banca, ¿ok? Como reserva fraccionaria. El otro elemento es el descubrimiento de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria. Aquí tienen ustedes el sustento teórico de la reforma que se hace en el año 2000, que se le denominó modernización financiera y se le asignó al banco el control de los precios, derivado a que la escuela austríaca explica que todo lo que está en los bancos forma parte de la oferta monetaria. Hoy comprenden lo que o lo poco que les he explicado en ese ámbito con relación al coste de la política monetaria del Banco Central en nuestro país y como consecuencia en todos aquellos países capitalistas que se sustentan o que sustentan y le dan validez a una sola de las causas que genera la inflación, que es el tema de la oferta
monetaria. Como ven, ellos indican que no se puede organizar la sociedad mediante mandatos coactivos por falta de información. Nuevamente, dejan de lado toda la información aquella que se puede generar para modelar matemáticamente y explicar los fenómenos económicos, ¿ya? Precisamente porque parten de que si hay subjetividad en el mercado, si el mercado, mejor dicho, se sustenta en el individuo, en el comportamiento y actitud de los individuos, lógicamente, la dificultad de tener la información de cada uno de nosotros, los que participamos en la sociedad. Y el último principio, la tradición liberal, de que toda intervención injustificada sobre el mercado viola el derecho natural. Se sustentan en un derecho natural que es el del individuo, ¿ya? Y déjenme decirles, solo para que vean el contexto del liberalismo económico que va de la mano con el liberalismo político. El liberalismo político, que lógicamente se plasma en la regulación, al igual que los principios y valores del derecho natural. Me explico ahora solo para situarlos. Todos aquellos principios o valores éticos y morales que corresponden a la subjetividad, por supuesto, pero que esos principios se hacen válidos por la conducta de los individuos a través de la ley. Y así como hay liberalismo político, también en la historia del derecho encontramos, particularmente en la historia del constitucionalismo, es decir, de las constituciones, encontramos el constitucionalismo liberal que se sustenta en la teoría económica austriaca, porque se plasmó en aquellas constituciones de ese siglo XVI, XV, XVI, XVII fundamentalmente, el respeto de los derechos o la garantía de los derechos individuales. Ahí vemos también plasmado el sustento subjetivo que tuvo vigencia en un momento determinado en las constituciones de Francia, en la misma de Estados Unidos, particularmente la francesa, con la Revolución Francesa, en donde ya se establecen que lo que debe de respetarse es la libertad de los individuos, la actitud de los individuos. ¿Okay? Si tenemos claro esto, vamos a pasar a revisar un vídeo que lógicamente lo tengo como auxiliar para explicar esta parte, porque como repito, no hay nada específico con relación a política fiscal, ¿ok? Por los principios que sustentan esta escuela. Pero vamos a revisar ese vídeo, al cual quisiera que por favor le pongamos la atención debida con el objeto del diálogo que tengamos posteriormente sobre lo que vamos a ver ahora. Por favor, entonces, le solicito su atención. Ya ven el vídeo, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, por favor, pongamos la atención debida porque me pareció el vídeo más importante por la forma como lo presenta o como lo presentan un patojo como ustedes, lo van a ver ahora.
del proyecto Academia Play. Hoy en el canal hemos preparado una colaboración muy especial. Hemos llamado a Fonseca del canal Visual Politic, que nos va a analizar una escuela de pensamiento económico que es muy influyente hoy en muchos economistas. Esta escuela de pensamiento surgió en Viena y es conocida como la escuela austríaca. Muchos pensaréis que la Escuela de Economía Austríaca no es más que un grupo de economistas que defienden el libre mercado más absoluto, ¿verdad? Pues no es del todo cierto. En realidad, hay muchos otros economistas, como por ejemplo Milton Friedman o Alan Greenspan, que siendo también muy liberales, están totalmente en contra de los principios que propone la Escuela Austríaca. Así que la pregunta es, ¿en qué se diferencia la escuela austríaca de otras escuelas económicas, sean estas liberales o no? Hoy vamos a responder a esta pregunta, pero antes vamos a responder a otra pregunta aún más importante, porque mis queridos amigos de Academia, la gran duda de la economía es, ¿realmente podemos fiarnos de los economistas? En principio parece que no. Por ejemplo, casi ningún experto fue capaz de prevenir la crisis financiera de 2008, ni muchísimo menos el impacto que ésta llegó a tener. No solo eso, si leéis cualquier periódico financiero, encontraréis montones de noticias donde un economista predice que el PIB de un país crecerá un 2 o un 4%, o cómo se va a comportar la bolsa en los próximos meses. Pero en la mayor parte de los casos, estas estimaciones fallan. Para que os hagáis una idea, en el año 2008, un economista del Fondo Monetario Internacional, Prakash Loungani, estudió el trabajo de sus colegas. Descubrió que muchas de estas grandes instituciones económicas, tanto las públicas como las privadas, terminan haciendo las mismas estimaciones y que solo aciertan en un 10% de las ocasiones. Entre el año 2008 y 2008. Vi a mucha gente hablando en las redes sociales sobre el club de ingresos. Sí, compré la licencia y quiero mostrarles esto. Hay un favor que... Perdón, jóvenes, vamos a esperar que pasen los anuncios porque lamentablemente eso no se tiene, ¿ok? Muy buenas tardes, tengan todos un gran saludo donde quiera que nos estén viendo. De verdad nos alegra comenzar un miércoles más. Y la tasa de impuestos, la relación que existe entre ellos. Por lógica, se cree que para que un país obtenga más ingresos fiscales, se debe incrementar la tasa de impuestos a más alta. Perdón, jóvenes. Aquí se me cruzó un poco las pestañas que estábamos viendo. Ahora mismo vamos a retomar el vídeo que se refiere a la escuela austríaca. Hola, queridos suscriptores, soy Javier Rubio, cofundador del proyecto ACT. Qué gusto de saludarlos a todos, sean bienvenidos a nuestra sesión de estudio fijada para el día de hoy. Hoy como tema tenemos el despido directo. Hola, queridos suscriptores, soy Javier Rubio, cofundador del proyecto. Academia Play. Hoy en el canal hemos preparado una colaboración muy especial. Hemos llamado a Fonseca del canal Visual Politic, que nos va a analizar una escuela de pensamiento económico que es muy influyente hoy en
muchos economistas. Esta escuela de pensamiento surgió en Viena y es conocida como la escuela austríaca. Muchos pensaréis que la Escuela de Economía Austríaca no es más que un grupo de economistas que defienden el libre mercado más absoluto, ¿verdad? Pues no es del todo cierto. En realidad, hay muchos otros economistas, como por ejemplo Milton Friedman o Alan Greenspan, que siendo también muy liberales, están totalmente en contra de los principios que propone la escuela austríaca. Así que la pregunta es, ¿en qué se diferencia la escuela austríaca de otras escuelas económicas, sean estas liberales o no? Hoy vamos a responder a esta pregunta, pero antes vamos a responder a otra pregunta aún más importante, porque mis queridos amigos de Academia Play, la gran duda de la economía es, ¿realmente podemos fiarnos de los economistas? En principio parece que no. Por ejemplo, casi ningún experto fue capaz de prevenir la crisis financiera de 2008, ni muchísimo menos el impacto que ésta llegó a tener. No solo eso, si leéis cualquier periódico financiero, encontraréis montones de noticias donde un economista predice que el PIB de un país crecerá un 2 o un 4%, o cómo se va a comportar la bolsa en los próximos meses. Pero en la mayor parte de los casos, estas estimaciones fallan. Para que os hagáis una idea, en el año 2008, un economista del Fondo Monetario Internacional, Prakash Loungani, estudió el trabajo de sus colegas. Descubrió que muchas de estas grandes instituciones económicas, tanto las públicas como las privadas, terminan haciendo las mismas estimaciones y que solo aciertan en un 10% de las ocasiones. Entre el año 2008 y 2009, 66 países entraron en recesión, pero tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, como todas esas agencias de calificación de riesgo, sacaban informes que presentaban cifras mucho más optimistas. En otras palabras, que si los ingenieros fallaran tanto como los economistas, más de la mitad de los puentes se caerían o nunca llegarían a construirse. Y esto ocurre porque, a diferencia de otras ciencias como la física, que se centra en materiales y objetos inanimados, la economía estudia el comportamiento humano, y los seres humanos somos, por definición, impredecibles. Sin embargo, muchos economistas continúan diseñando modelos matemáticos y ecuaciones con las que esperan predecir el comportamiento de la economía. Pero esperad un momento, porque esto no solo afecta a una escuela económica concreta. Tanto entre los liberales como en los no liberales, encontramos a muchos autores que caen en la misma tentación. Da igual que hablemos de Milton Friedman, John Maynard Keynes o Karl Marx. Todos ellos intentan explicar la realidad del mercado basándose en fórmulas matemáticas, gráficas y ecuaciones. De hecho, si leéis a cualquiera de estos autores, encontraréis montones de números y cálculos. Muchos de estos economistas esperan predecir el futuro basándose en las matemáticas. Bueno, en realidad no todos los economistas, y aquí es donde aparece la escuela austríaca. Todo comenzó en el año 1867 en Viena, con este señor que veis aquí, que se llamaba Karl Menger. Menger trabajaba como periodista en un periódico financiero, el Wiener Zeitung. Pronto se dio cuenta de que las fórmulas matemáticas que se utilizaban para determinar los precios de los bienes no tenían nada que ver con lo que ocurría en el mercado real. Por aquel entonces, todos los economistas sostenían que el valor de un bien venía determinado por los costes de producción. Por ejemplo, ¿cuánto valdría esta silla? Pues sería la suma del coste de las tablas, los clavos y las horas de trabajo que han sido necesarias para producirla. Por tanto, el precio que pondríamos sería este valor más el porcentaje de beneficio. Sí, ¿verdad? Lo cierto es que la fórmula no funciona. En realidad, el valor de las cosas depende de la valoración subjetiva que hacen aquellos que la van a comprar. A mí no me gusta la música de Justin Bieber y no estaría dispuesto a pagar nada por una entrada para su concierto.
Sin embargo, para uno de sus fans, esa entrada tiene un valor incalculable. El valor no solo es subjetivo, sino que además depende de infinitas circunstancias. Un buen ejemplo serían los viajes en avión. Durante el mes de agosto, la mayor parte del mundo está de vacaciones y quiere marcharse a Punta Cana. El valor que le damos a ese vuelo es mucho mayor que si fuera en el mes de febrero, cuando tenemos que ir a trabajar. Sin embargo, para la aerolínea, los costes de producción son exactamente iguales. Tanto la gasolina como las tasas, como el sueldo de los pilotos y azafatas es exactamente el mismo. Sin embargo, el valor de los vuelos cambia con el tiempo. Dicho de otra forma, Carl Menger descubrió que el valor de un bien no depende de su coste ni del trabajo necesario para producirlo, sino de la valoración subjetiva que hacemos del mismo. Y que esta valoración depende de infinitos factores que no se pueden controlar con fórmulas matemáticas. Así es como en el año 1871 enunció su teoría subjetiva del valor. Si leéis su tratado de economía política, os llamará la atención un detalle. No hay ninguna fórmula matemática, ni funciones, ni siquiera gráficas. Para Menger, la economía es un estudio de humanidades y por eso su metodología se basa en procesos lógicos y deductivos. Así es como surge el primer pilar de la llamada Escuela Austríaca de Economía. Y ahora os preguntaréis, ¿todo esto qué tiene que ver con el libre mercado? Ahora mismo lo vamos a ver. Imaginad un país socialista, cuya economía está planificada. Para que este sistema funcione, el Estado necesita conocer el valor de los bienes para poder planificar. Vamos a volver al ejemplo de los viajes en avión. Para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, la compañía estatal de aviones debería tener en cuenta que en agosto hay mucha más gente que quiere viajar a Punta Cana que en el mes de febrero. De esta forma, podrían organizar más vuelos en época estival y nadie tendría que renunciar a sus vacaciones en la playa. Sin embargo, hay un problema. ¿Recordáis que os decía que el valor de los bienes es subjetivo y depende de infinitos factores? Pues bien, imaginad que Justin Bieber da un concierto en Punta Cana en el mes de febrero. De repente, todos los fans del cantante canadiense querrían viajar en esta época del año, aunque solo fuera para un fin de semana. Pero, ¿cómo podemos prever que un concierto puede ser tan importante en la valoración de un vuelo de avión? Pues en realidad no podemos, tal cual como lo oís. Cualquier pequeño acontecimiento, por pequeño que sea, puede tener consecuencias imprevistas en la demanda. Por eso decimos que el mercado es un proceso dinámico, en constante movimiento. Un concierto, una convención de negocios o simplemente una película que ponga de moda un destino de vacaciones son muchos de los factores que modifican el valor de un viaje. Por ejemplo, tras el éxito de la canción Despacito, las búsquedas de vuelos hacia Puerto Rico se han disparado en un 45%. Nadie podría haberse imaginado que una simple canción podría tener semejantes consecuencias. Y por eso, cualquier intento de planificar los precios generaría demandas insatisfechas o gastos inútiles. Para los economistas austríacos, la sociedad es una red infinita de interacciones que son imprevisibles y cuyos efectos son incalculables. Es un orden espontáneo que no se puede controlar. ¿Quién podría decirnos hace 20 años que un par de chicos reunidos en su garaje iban a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones? ¿Quién puede imaginar el impacto que tendría el coche eléctrico? ¿Quién podría decirnos que la canción Despacito iba a poner de moda a Puerto Rico como destino turístico? Ni siquiera con el mejor superordenador podríamos analizar toda esta información. Pero sin embargo, todos estos hechos tienen unas consecuencias cruciales para determinar el valor de los bienes.
Por eso, según la teoría austríaca, cualquier intento de planificar la economía por parte del Estado o de una gran corporación está llamado a fracasar. Pero entonces, ¿por qué las empresas sí pueden satisfacer esas demandas de bienes y servicios? ¿Qué tienen las empresas que no tenga el Estado? La respuesta es que se centran en asuntos mucho más concretos. Nadie podría predecir que un concierto de Justin Bieber tendría tanta influencia en la valoración de los vuelos, pero en un mercado libre puede surgir una emprendedora que se dé cuenta de esa demanda y quiera satisfacerla. Esta empresaria no necesita saber nada sobre el resto de mercados. Se especializa en conocer la agenda de Justin Bieber y en organizar viajes para sus fans. Nada más. Al tener un nicho de mercado tan concreto, puede analizar mejor la información y ofrecer un servicio satisfactorio para los ciudadanos. Como veis, para los economistas austríacos, lo más importante no son los recursos, sino las acciones. Acabo de conectarme y se oye como eco. Creo que tiene que apagar su micrófono, perdón. Ok. Y eso explica que uno de los máximos exponentes de esta escuela, Ludwig Mises, titulara a su obra más famosa La acción humana. Según Mises, la economía es el estudio del comportamiento y las acciones humanas. Por eso, él prefiere llamar a su ciencia con el nombre de praxeología, que viene del latín praxis, es decir, acción. Pero esperad un momento, porque ya sé lo que estáis pensando, que a día de hoy apenas quedan gobiernos socialistas que fijen los precios de los bienes en el mercado. A fin de cuentas, podríamos decir que vivimos en un sistema capitalista, ¿verdad? ¿Significa eso que los gobiernos de hoy en día se rigen bajo los principios y postulados de la escuela austríaca? Nada de eso. Ahora mismo lo vamos a ver. Aunque los gobiernos actuales no controlen directamente los precios, tienen un mecanismo muy poderoso para controlar la economía: los tipos de interés. Los bancos centrales se encargan de imprimir el dinero que utilizamos y prestárselo a los bancos a un interés determinado. Por otra parte, los bancos son los encargados de prestar dinero a los ciudadanos para que puedan empezar negocios o comprar casas. Por eso, cuando un Estado quiere reactivar la economía, baja los tipos de interés. Estoy seguro de que lo habréis escuchado 1000 veces en las noticias. La Reserva Federal reduce los tipos al 1%, o el Banco Central Europeo dará una inyección de liquidez a los bancos. Todo esto significa que los estados están bajando el precio del dinero para que los bancos lo puedan prestar más fácilmente. Eso significa que mucha más gente puede comprar casas o empezar negocios. La economía crece como si la hubiéramos chutado con esteroides. Suena fantástico, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. Otro conocido economista austriaco, Friedrich Hayek, publicó en 1929 un libro titulado La teoría monetaria y el ciclo económico. En este libro explica que estos momentos donde los bancos prestan tanto dinero son las llamadas burbujas. Como los ciudadanos tienen dinero prestado, pueden invertir y consumir al mismo tiempo. La economía crece, la sociedad es mucho más optimista y tanto las empresas como los estados gastan mucho más sin medir los riesgos. Los que veáis este vídeo desde España sabéis de lo que hablo. ¿Os acordáis de la burbuja inmobiliaria? Todos comprábamos casas, se construían aeropuertos, palacios de congresos y hasta estadios de Fórmula 1.
Pero la alegría dura poco, porque pasada esta época de vacas gordas, llega el momento en el que tenemos que devolver la deuda. De repente, los ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que restringir el consumo para devolver los préstamos, y con las empresas y los gobiernos ocurre lo mismo. Y por si esto fuera poco, descubrimos que muchas de esas inversiones que hicimos en la época de la burbuja eran un mero despilfarro. A estos momentos se les conoce como el estallido de la burbuja. Según Hayek, este modelo económico es maníaco depresivo y evita que surjan empresas verdaderamente eficientes. Dicho de otra forma, si basamos nuestra economía en ciclos de subida y bajada, mucha gente evitará hacer inversiones inteligentes porque ¿qué sentido tiene si dentro de unos años la economía se va a desplomar? Pero entonces, ¿cuál es la solución que propone Hayek? Pues evitar a toda costa que los estados puedan chutar con esteroides la economía. Así, nos evitaríamos estos ciclos de burbuja, estallido. Mejor aún, que desaparezcan los bancos centrales. Según Hayek, el sistema ideal sería aquel donde la divisa no se puede modificar, sino que está sujeta a un patrón estable como el oro. Si el dinero que utilizamos tuviera una equivalencia directa y cerrada en este metal, los gobiernos no podrían imprimir billetes ni bajar los tipos de interés con los que prestan el dinero a los bancos. Habría una cantidad fija de dinero. En este esquema desaparecerían las burbujas, pero también desaparecerían los pinchazos. La economía sería estable y dependería únicamente de todas estas interacciones entre individuos, es decir, del orden espontáneo. Pero esperad un momento, porque no todo es tan bonito. Muchos economistas critican a la escuela austriaca porque su metodología es demasiado cerrada. Al rechazar las matemáticas, es muy difícil que un austriaco y un no austriaco puedan trabajar juntos. Hablan distintos lenguajes, y eso lleva a que muchos de estos economistas se aíslen del resto de la población y no asuman sus propios errores. Aunque, por supuesto, también hay otras tendencias dentro de la escuela austríaca que aceptan un pequeño grado de cálculo económico. Hablamos de autores como Peter Boetke, Roger Garrison o el mismo Friedrich Hayek. Y esto es, en esencia, lo que propone la Escuela de Economía Austríaca. Si queréis conocer más sobre otras teorías económicas, haced clic en este vídeo para descubrir los fundamentos básicos del marxismo. Haced clic en este botón para visitar mi canal, VisualPolitik. Y por su... Bien, jóvenes, espero que hayan puesto la atención debida y ya puedan tener sus propios criterios. Lo importante para el curso que nosotros estamos llevando ahora, que es la administración de las finanzas públicas o la economía pública, particularmente a través de la administración de los dineros, ¿qué tanto aporte tiene la escuela austríaca para el aspecto fiscal? Lógicamente, bajo los principios y supuestos en que se sustenta, y particularmente la no intervención del Estado, pues lógicamente no hay ningún aporte en esa línea, aunque pudieron haberse dado cuenta en todo lo que nos manifestó el compañero del vídeo. Fácilmente encontramos las contradicciones de los mismos principios y de los sustentos teóricos de la escuela austríaca. Por un lado, nos estaba manifestando que el mercado es dinámico y como consecuencia es competitivo, y que
valor o la teoría del valor subjetivo, contrario a la teoría del valor objetivo, pregunto, ¿habrá una contradicción ahí para el mismo inversión, para la actitud individual del inversionista? ¿Qué inversionista va a invertir si no hace o no planifica y no genera una estructura de costos? Estoy hablando del mercado, ¿ok? ¿Qué inversionista no ve claramente que hay unos bienes y o servicios que tienen un comportamiento cíclico y que van a haber épocas en donde hay un crecimiento temporal de la demanda y luego vienen épocas en que se estabiliza e incluso se reduce la demanda? Si yo estoy explicando, sustentado en que el precio va a depender de lo que nosotros valoremos y no del comportamiento conjunto de nosotros en un momento determinado, huelga decir, Semana Santa, lógicamente, la mayoría de la población, entre sus gustos y preferencias, tiene la de visitar las playas. Ahí va a haber un incremento del turismo hacia esos lugares, interno, hablo interno, ¿sí? Que no lo vemos en el resto del año. Y según la teoría austríaca, esa es una valoración que nosotros hacemos. Y si ves, es un ciclo que se repite cada Semana Santa, ¿no es cierto? Vean ustedes sus actitudes. Y sobre esa base, tomen el criterio como profesionales para poder sustentar en principios liberales o en principios no liberales. Otra contradicción, y que lógicamente, no solo los que mencionó el compañero, hay un montón más de teóricos austriacos que no están en un 100% de acuerdo con los principios de los fundadores de la escuela austriaca, precisamente porque es muy subjetivo. ¿Qué está viviendo el mundo hoy? Un posible estancamiento o recesión de la actividad económica derivado a la subida de la tasa de interés, el remedio que da teóricamente la esencia de la escuela austríaca, ¿sí? Que te indica que para poder frenar los precios, lo único que hay que administrar es la oferta monetaria. ¿Qué efecto está teniendo las decisiones de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo en la subida de intereses? ¿Está corrigiendo el tema o está agravando el tema? Desde mi opinión, muy humilde mi opinión como economista, lo que debemos de tener claro es el fenómeno que estamos analizando, como el actual de orden macro o si es de orden micro. Cualquiera de los dos, micro o macro, las causas fundamentales que me están explicando o que generaron los efectos que se están dando en la actividad económica hoy por hoy. Y si yo conozco esas causas, eso me va a permitir adoptar las alternativas
de solución. Que encuentre sustento teórico o encuentre sugerencias teóricas o las recetas teóricas que da la teoría económica para sustentarlo, va a depender de esa realidad. De qué tipo de causas son, si son de orden económico, si son o no son de orden económico, sino que obedecen a situaciones extra económicas. Y ahí es donde se queda corta la teoría de la escuela austriaca. Hay aspectos que lógicamente no están dentro de esa teoría, que son subjetivos. La especulación. Si parto yo que el precio va a venir dado por la valoración que hacemos todos los individuos, revisemos hoy. ¿Quién podía predecir si es que hay un consenso de los que manejan el mundo en el ámbito eminentemente económico o de los dueños del planeta, si había un arreglo para generar un conflicto para que tuviéramos todos estos efectos y en esa medida ellos resarcieran lo que dejaron de ganar derivado de la pandemia? No lo sabemos. ¿Ok? Pero ¿quién valoró que iba a subir o quién proyectó, sustentado la teoría subjetiva, que íbamos a tener un incremento en el precio del petróleo y sus derivados, en los commodities o en los cereales, en los fertilizantes, en los insecticidas? ¿Ok? ¿A dónde voy? A sacarte tu corazón de economista. ¿Realmente sos economista? Hoy me comprendes cuando te digo que tenemos que conocer todas las teorías económicas, sustentar todas las teorías económicas. ¿Para qué? Para poder comprender lo que está sucediendo en la realidad. Y si efectivamente la causa de un crecimiento de precios deviene de ese mercado dinámico del dinero, de los medios de pago, de la excesiva liquidez en la economía, pues es lógico que cuando tú subís las tasas de interés, vas a detener ese fenómeno. ¿Ok? ¿Y en dónde te sustentas? En esa parte que explica la teoría de la escuela austriaca, o los monetaristas posteriormente. ¿Ok? Pues es bien importante, porque si yo como economista no conozco los sustentos teóricos o de la teoría económica, cualquiera que sea, se me va a dificultar entender los fenómenos económicos que se están dando en la realidad, y como consecuencia de ello, en un momento determinado, en el ámbito que yo esté, si estás en la economía privada para dar alternativas de solución a tu empresa, o en instituciones públicas que diseñan política pública, pues tendrías todos los elementos para poderlo hacer. Una vez no los tengas, lógicamente te vas a ver limitado, no solamente en generar un diagnóstico real de lo que está sucediendo, ni mucho menos para poder trasladar las alternativas de solución. De tal manera que, en síntesis, no hay aporte de esa escuela específicamente para la economía pública, particularmente en la hacienda pública, derivado a el principio de que el Estado no debe de intervenir en la actividad económica. Aspecto que ya conocen ustedes, que votó en los años 30 la teoría keynesiana, y
dentro de todos los países capitalistas, particularmente los desarrollados, con buenos bancos de información primaria, se sustentan en la teoría keynesiana para corregir los fenómenos del ciclo. ¿Ok? Si estamos claros en eso, quiero mostrarles lo que dicen los monetaristas. Para que podamos aterrizar en la realidad de la aplicación de esa teoría en una parte que ya no obedece a los austríacos, pero vamos a ver los resultados de ese caso. Me refiero a la tesis del señor Laffer, que tiene que ver no tanto con la solución que dan los austríacos para el tema de la inflación, sino tiene que ver específicamente en el ámbito fiscal. Y luego de que veamos esto, si nos da tiempo, vemos hoy otro vídeo sobre esta misma curva. El creador, me imagino que ustedes ya saben, fue Arthur Laffer, un norteamericano, asesor del gobierno de Reagan, y da a conocer su teoría, la teoría de la curva Laffer, precisamente para que la aplicara el gobierno de Reagan. Dentro del estudio, pues, aspectos relacionados con eso se encuentran en el economista Ivan Yaldon, en John Maynard Keynes, años anteriores. Eso no significa que no tenga valor el aporte del señor Arthur Laffer. Significa que todos los economistas, colegas, cuando planteamos o generamos conocimiento, es porque conocemos a profundidad todo el conocimiento anterior que han aportado otros economistas. Y ver de los fenómenos que se están dando en la realidad, si aquellos planteamientos perdieron vigencia o se quedaban en el ámbito de la economía del deber ser, en lo ideal, y bueno, generar uno su propio conocimiento para poder explicar, es decir, eliminar ese paradigma, demostrar que no tenían razón y que efectivamente el nuevo conocimiento que se está planteando sí tiene efectos en la realidad para corregir esos fenómenos. Entonces, independientemente del antecedente, ¿cuál es la característica más importante de la curva de Laffer? Se sustenta en dos aspectos: impuestos, o la tasa de impuesto, y el nivel de recaudación que esa tasa de impuesto genera. De tal manera que cuando el tipo, la tasa impositiva es suficientemente alto, si se sube aún más, la recaudación disminuye, en palabras sencillas, ¿ok? Por tanto, la disminución de la oferta del bien reduce hasta tal punto los ingresos fiscales que la subida del tipo impositivo no compensa la disminución de la oferta. ¿Qué nos está diciendo Arthur Laffer acá? Nos está diciendo que en la medida que suba el impuesto, se va a recaudar menos. ¿Por qué? Porque no va a haber estímulo para seguir produciendo, porque lógicamente la capacidad de demanda o la demanda real efectiva disminuye. Ahí ves el efecto o la explicación que ellos le dan
al tema de impuesto versus inversión. A impuestos más altos, menos recaudación y menos inversión. En palabras bastante simples para que lo comprendamos, ¿ok? Otro elemento es que lo llevó a un gráfico. Y ese gráfico es mucho más ilustrativo para que nosotros podamos comprenderlo. Entonces, aquí tienes tú el nivel de recaudación y en la horizontal, o sea, en la vertical, el nivel de recaudación y en la horizontal, las tasas de los impuestos. De tal manera que cuando la tasa del impuesto es cero, lógicamente no existen impuestos, la recaudación va a ser cero. Y de tal manera que a una tasa máxima, un impuesto del 100%, por ejemplo, pues lógicamente la recaudación va a ser también cero. Entonces él plantea que a medida que va subiendo la tasa, hay un punto de inflexión en que si subir la tasa nos generaría mayor impuesto, él descubre e indica que se da un fenómeno contrario, en palabras simples, ¿ok? Esto está al revés, la recaudación está acá y el tipo impositivo está acá. Perdonen, jóvenes. Perdón, vamos a arreglarlo de una vez para que les quede claro y puedan ustedes, ¿cómo se llama? Tenerlo o hacer la modificación en su no está trabajando aquí. Bien, en la horizontal va los tipos de impuestos y en la vertical va la recaudación fiscal, ¿ok? Si entendemos la relación inversa entre recaudación e impuestos a partir del punto de flexión, a más impuestos, menos recaudación. ¿Ok? ¿Qué pasó en la práctica? ¿Qué le pasó cuando aplicó la teoría de la curva de Laffer el gobierno de Reagan? Vamos a verlo ahora. Y ahí lo tenemos. En el 80, me imagino, sí, no habían nacido, pero ahora ya lo saben, Ronald Reagan, el famoso actor John Wayne, llega de presidente de los Estados Unidos. Y dentro de su paquete prometió la reducción de impuestos, derivado de la sugerencia de su asesor, Arthur Laffer, que sostenía que los impuestos eran tan altos que disuadían de trabajar a muchos ciudadanos y que una reducción de los tipos impositivos daría a los individuos incentivos suficientes para trabajar, lo que provocaría la mejora del bienestar económico y quizás incluso de los ingresos fiscales. Esta política económica se conoció como la economía de la oferta, puesto que trataba de incrementar la oferta de trabajo. Los hechos no confirmaron la conjetura de Laffer de que una reducción de los tipos impositivos elevarían los ingresos fiscales. Cuando Reagan bajó los impuestos al ser elegido presidente de los Estados Unidos,
el resultado fue una reducción de los ingresos. No se cumple la tesis de la curva de Laffer. El impuesto sobre la renta disminuyó a un 9% entre 1980 y 1984, aun cuando la renta media creció en 4%. Históricamente se inició un periodo de fuerte déficit fiscal. Entonces, tenés acá una respuesta de la realidad sustentada en una teoría que relaciona la tasa del impuesto con las expectativas que debe de tener cualquier decisión de inversión y asume como causa-efecto, con una simpleza, porque es muy simple indicar que la causa por la cual no se está invirtiendo o no se está generando ocupación es porque los impuestos están altos y que al bajarlos automáticamente, o sea, al eliminar la causa o reducir el efecto de la causa, lógicamente el efecto sería una mayor inversión. ¿Ok? En esa línea, me voy a apoyar un poquito ahora en la profesión de derecho en el sentido siguiente, porque también en derecho, particularmente en derecho penal, se maneja esa causalidad simple. Una vez descubras la causa, me explico, del hecho delictivo, automáticamente ya tenés al responsable y puedes aplicar la justicia. Aquí, una vez sabemos que la causa son impuestos altos, al momento de reducirla, automáticamente tendríamos una mayor inversión. En derecho se supera esa situación cuando se explica que no todas las causas o no todas las condiciones generan o explican ese resultado. Y ellos lo plantean de la siguiente forma, por eso lo uso para comentárselos. Si una persona tomó un arma, le disparó a otra y le pegó en una pierna, en un brazo, lógicamente lo hirió. Luego llega la ambulancia para llevarlo al hospital, pero en el camino la ambulancia choca y el paciente que llevaba hacia el hospital fallece. Siguiendo el principio de causalidad simple, si el hombre no lo hubiera baleado, no hubiera habido necesidad de la ambulancia, no hubiera chocado, ¿ok? Y no se hubiera dado el hecho. Entonces están poniendo como causa principal el disparo. Pero el certificado forense establece que la muerte fue causada, ¿sí?, cerebral en el momento del accidente. Entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte? ¿El haber disparado o el accidente? Entonces, ahí se maneja la causa más idónea, la que realmente generó la muerte. Acá, bajar impuestos va a estimular la inversión. Realmente el factor decisivo de la inversión es el nivel de impuestos o hay otras causas que efectivamente condicionan la decisión de inversión. Tanto los austríacos como la teoría keynesiana te explican que uno de los factores es la tasa de interés. Keynes adiciona que aparte de la tasa de interés están las expectativas de la tecnología que apliques. Y lógicamente, ¿qué condición o qué causal
está más cerca de la decisión de invertir? ¿Tus expectativas? ¿Tus costes? En este caso, tu coste financiero. Y el resto es tu expectativa. ¿Cuáles son los gustos y preferencias del consumidor? ¿Qué tipo de mercado tenés? ¿Qué tecnología te va a generar los mayores beneficios? ¿Ok? Como ven, son estas dos fundamentalmente que tienen mayor relación directa con la inversión que los impuestos. Y aquí está el caso empírico al que la escuela austríaca no le da mayor sustento. Y lo tenemos acá en el resultado de la política fiscal adoptada por el gobierno de Reagan, sustentada en el principio de la relación entre impuestos, recaudación, pero para explicar el tema de la ocupación, que es el otro aspecto en la política fiscal keynesiana. Precios, como lo tocan los austriacos, y el otro elemento es la plena ocupación o la ocupación de factores. ¿Ok? Entonces, como pueden ustedes notar luego de esta explicación, qué es lo que pasa en la realidad, porque si nos quedamos en el mundo del deber ser, pues podríamos seguir haciendo hipótesis y planteamientos, etcétera, pero mientras tanto, ¿qué sucede en la realidad? Mientras tanto, este país que venía ya con una pobreza que supera el 60%, con el efecto de la inflación que tenemos ahora en la capacidad de compra del consumidor, yo les aseguro que el nivel de pobreza ya es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la decisión de las familias fue dejar de consumir algunos bienes y servicios, entre comillas, no esenciales, que va a depender, ahí sí va a depender de tu gusto y preferencia, qué tanto es esencial o qué tanto no es esencial. ¿Ok? En ese sentido, si tuvieran algún comentario de lo que hemos visto hasta acá, y si no, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para que tengan una visión mucho más amplia del tema de la curva de Laffer. Y lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Subir o bajar impuestos? Ya lo visualizan, ¿verdad? Sí, Lick, solo ahí apaga su micrófono. Ah, gracias por habérmelo dicho, pues si no, se me olvida. Esa es la cuestión. En una tarde de finales de 1974, subir o bajar impuestos. Esa es la cuestión. En una tarde de finales de 1974, estaban sentados en una de las mesas del famoso Hotel Washington Donald Rumsfeld, jefe de gabinete del presidente republicano Gerald Ford, Dick Cheney, su jefe de gabinete, y Arthur Laffer, profesor de economía de la Universidad de Chicago. Rumsfeld y Cheney estaban buscando alternativas para el plan de Ford para combatir la inflación, que lo que preveía era un aumento de impuestos del 5%.
Y en este momento, Laffer les dijo, esperad un momento, no hay que aumentar los impuestos, no es buena idea. De hecho, lo mejor sería bajar los impuestos. A los dos le pareció una buena idea, pero parece ser que Cheney no trataba de comprender muy bien en qué consistía esa propuesta de Laffer. Por eso, Laffer, corto ni perezoso, cogió un rotulador, una servilleta y dibujó su famosa curva de Laffer. La curva de Laffer es una especie de campana cuyo punto inicial es un impuesto cero y el punto final un impuesto del 100%. En ambos extremos, el ingreso del Estado a través de los impuestos era nulo. Es evidente que si el Estado cobrase el 100% de lo ganado en impuestos, no recaudaría nada, porque ¿quién querría trabajar para que todo su dinero se lo llevase el Estado? De la misma forma, si el Estado decidiera cobrar el 0% en impuestos, pues no recaudaría nada. Entre ambos puntos, Laffer dibujó una especie de campana dividida en dos partes. En la primera, los ingresos por impuestos aumentaban a medida que subía la tasa impositiva. Sin embargo, al llegar a cierto punto, donde se iniciaba la segunda parte de la curva, la recaudación caía a medida que se seguía incrementando la tasa fiscal. Laffer consideró que debía haber un punto óptimo donde el Estado recaudase lo máximo cobrando lo mínimo posible. Con la llegada al poder de Ronald Reagan en 1980, esta teoría se llevó a la práctica, pero en realidad no dio los resultados que se esperaban. De hecho, el déficit se disparó, aumentaron las tasas de interés en un 20% y cayó el mercado bursátil, produciendo todo esto una gran recesión. Y bueno, ¿cuántos impuestos se recaudaron? Pues las pérdidas por ingresos fiscales fueron de un total del 2,9% del Producto Interior Bruto entre 1981 y 1985. ¿Y quiénes fueron los grandes beneficiados? Pues evidentemente fueron los más ricos, que ahora pagaban menos impuestos. Pero bueno, afortunadamente, como es sabido, el ser humano aprende de sus errores y no los vuelve a cometer. O tal vez sí. Durante la campaña electoral, Trump anunció que llevaría a cabo la rebaja de impuestos más grande que se había visto en Estados Unidos desde Ronald Reagan. La gran reforma fiscal de Trump implica una bajada sustancial del impuesto de sociedades desde el 35 al 21% y una reducción del IRPF. Y bueno, ¿cómo va a reaccionar la economía ante esta medida? De momento parece ser que empresas como Apple han decidido aumentarle el salario de sus trabajadores, pero el efecto real lo tendremos que analizar con el paso del tiempo. Y quizás a esta altura del vídeo muchos estaréis preguntando ¿qué ha pasado con la dichosa servilleta? Pues actualmente está expuesta en el Museo Nacional de Historia Estadounidense Washington, como si de la sábana santa se tratara, aunque de santa tiene más bien poco. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis a mi canal y nos vemos en el próximo. Chao. Qué gusto de saludarlos a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta su casa, la